En la primera mitad del siglo XX, el sueño de volar creó algunos de los aparatos más extraordinarios que se hayan visto. Antes del despegue del primer aeroplano, los dirigibles rígidos permitieron realizar viajes aéreos colectivos, y un pequeño grupo de visionarios planeaba la construcción de la mayor aeronave de la historia. Constituirían la primera aerolínea del mundo. Realizarían los primeros bombardeos aéreos sobre ciudades. Alemania imaginó un imperio unido por una flota de estos gigantes silenciosos. Y durante un tiempo pareció que el dirigible iba a conquistar los cielos. Ahora nuestros investigadores se disponen a explorar esa era pasada y estudiarán el mundo de los constructores de dirigibles. Viajarán al lugar donde voló el primer prototipo. Descubrirán las ingeniosas ideas que permitieron la construcción de algo tan enorme. Entrarán en los hangares de cepelines de la Marina estadounidense, unos edificios de madera tan grandes que tienen un microclima propio. ¿Qué dimensiones tiene este sitio? Y desvelarán la función vital pero poco conocida que los dirigibles desempeñaron en la Segunda Guerra Mundial. Entremos en el mundo perdido de la era de los dirigibles. Mundos perdidos, la era de los dirigibles. En la última mitad del siglo XIX, pocas personas habían soñado con viajar a larga distancia por el aire. El aeroplano aún no era una realidad práctica. El único medio tangible de volar era el globo aerostático. Y al no poder controlar su rumbo era poco más que una novedad. Aún así, unos cuantos visionarios creían que habían hallado el modo de conquistar los cielos mediante los enormes dirigibles llamados cepelines. Sigue siendo la mayor aeronave que haya existido, y es una de las creaciones más sorprendentes de la historia de la aviación. Durante un breve periodo fue la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Y todo acabó con una catástrofe espectacular. Ahora nuestros investigadores quieren averiguar más datos sobre el mundo de los dirigibles. Lo que hallarán será un futuro perdido, una idea que nunca llegaría a cuajar. Eleanor Herman es escritora e historiadora. Utilizará sus conocimientos para obtener una imagen de esa época olvidada. Volar en algo así tendría que ser como que de repente te brotasen alas. David Brascia es ingeniero industrial y un apasionado de la historia de la aviación. Desea entender la evolución de estos monstruos del cielo y el ingenio aplicado a su construcción. Lo primero que ves es que no hay volante de dirección. Me siento muy cómodo aquí arriba. La historia del dirigible empieza aquí, en el lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y Austria. Aquí vivía el hombre cuyo apellido acabaría asociado a los dirigibles, el conde Ferdinand von Zeppelin. Von Zeppelin lo arriesgó todo para cumplir el sueño de poder surcar los cielos, creando una aeronave que pudiese recorrer el mundo y ganar guerras. Eleanor debe buscar de dónde surgió la idea visionaria del conde y cómo la hizo realidad. Visita el Museo Zeppelin y habla con el conservador Jürgen Bleiber. Antes de que los hermanos Wright presentasen su primer aeroplano, el conde Zeppelin había ideado el dirigible y se convirtió en una obsesión para él. ¿Cómo empezó todo? El conde Zeppelin tomó parte en un vuelo en globo en 1866 y seguramente influiría mucho en él. Le fascinaban todos los aspectos del vuelo y vio su utilidad tanto militar como civil. Invirtió mucho de su dinero en la creación del dirigible, pero la gente solía tomarlo por loco. Hay que entender que a finales del siglo XIX, la idea de los vuelos civiles por todo el mundo y de los vuelos militares largos parecía una locura. Pero el conde Zeppelin demostraría que tenía razón. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la flota Zeppelin se haría la primera aerolínea del mundo y transportaría a 40.000 personas. En la fábrica NT Zeppelin de Alemania, donde aún hoy construyen dirigibles modernos, Eleanor habla con el experto en zeppelines John Provan. Quiere saber cómo son estas aeronaves.
La primera idea del conde Zeppelin fue crear como una locomotora con vagones, hacer un tren aéreo. Esa idea no habría salido bien. En un principio tuvo forma de cigarro alargado durante unos cuantos años. Y durante la Primera Guerra Mundial le dieron una forma más aerodinámica, muy similar a los dirigibles actuales. El sueño del conde Zeppelin de un transporte público rápido y mundial creó una enorme industria en toda Alemania dedicada a fabricar piezas para los dirigibles. Puede que la pieza más singular de los primeros dirigibles fuese la bolsa de gas. Se hacía con intestino de vaca. En Berlín había 16.000 mujeres trabajando en una fábrica dedicada solo a la limpieza de intestinos de vaca, porque se necesitaban unas 500.000 vacas para conseguir suficiente material para la bolsa de gas de un solo dirigible. Esas bolsas se llenaban de hidrógeno, un gas muy inflamable y más ligero que el aire que elevaba las naves del suelo. Cuanto mayor era la bolsa, mayor la elevación, así que las naves aumentaron de tamaño y también los hangares donde se construían y almacenaban. El conde era rico, pero el proyecto se llevó todo lo que tenía. Al buscar modos de reducir costes, dio con soluciones muy creativas. Aquí construyó el conde Zeppelin su primer dirigible y su primer hangar, en medio del lago. ¿En medio del lago? ¿Cómo lo hizo? Tenga en cuenta que el primer hangar que el conde construyó lo pagó de su bolsillo. Ese primer hangar le costó 65.000 marcos, que entonces era mucho dinero. Pero no podía permitirse comprar terreno, así que ese fue el medio menos caro de hacerse con un espacio amplio. El conde también comprendió que sacar aquellos enormes dirigibles de los hangares sería difícil si las condiciones del viento no eran idóneas. Y encontró una solución bastante elegante. El hangar flotante rotaría en función de la dirección del viento. Le permitía sacar y guardar el dirigible sin depender de la dirección del viento, lo cual habría sido un gran problema si el hangar estuviese en tierra. ¿Giraban todo el edificio según la dirección del viento? La fábrica flotante giraba automáticamente. Estaba anclada por un extremo para que el viento hiciese girar todo el hangar, y el dirigible siempre estaba en la dirección correcta para el despegue. Después, una vez bien orientado el dirigible, se extraería el suelo del hangar con el dirigible sobre él. Se abría como una caja de cerillas. El dirigible estaba sujeto al suelo y un barco remolcador tiraba de la plataforma hacia afuera, quedando lista para el despegue. Fue el inicio de algo extraordinario. En un periodo de 20 años, el conde von Zeppelin transformó el dirigible de una idea experimental en una realidad práctica y factible. Era el orgullo de Alemania. En la siguiente década creó naves cada vez más lujosas. El futuro del Zeppelin era halagüeño. Su éxito crecería y luego decaería con la mayor aeronave que se haya construido, el Hindenburg. Nuestros investigadores están reconstruyendo la época que dio las mayores máquinas voladoras de la historia, los dirigibles. La historiadora Eleanor Hermann está en Alemania y el ingeniero David Brascia está en los Estados Unidos. Han descubierto que los grandes dirigibles del pasado fueron obra de un pequeño grupo de visionarios. El más famoso de ellos, el conde Ferdinand von Zeppelin. Y han visto que creó una fábrica flotante para construir sus primeras naves. Al empezar la época de los viajes largos, los dirigibles llevaron un lujo sin igual a los cielos. En 1928, el Graf Zeppelin realizó un vuelo sin escalas desde Alemania a los Estados Unidos. Fue el primer vuelo intercontinental de la historia. Los pasajeros viajaron con elegancia, en cabinas privadas, con comida exquisita y un comedor de lujo, desde el que gozaban de vistas impresionantes. En Nueva York se pensó incluso en anclar dirigibles a la cima del edificio Empire State. El auge del Zeppelin parecía imparable. Eleanor visita la NT Zeppelin, la empresa sucesora de la del conde Zeppelin, donde actualmente aún fabrican dirigibles. Aquí habla con el experto John Proban. Viajar en un Zeppelin sería algo impresionante para la gente de hace 100 años, la mayoría de la cual nunca había subido a un avión. Se sentirían como si les hubiesen brotado alas. Por primera vez en la historia podías ver el mundo desde arriba.
Fue el Concorde de esa época. Era el medio más rápido de cruzar el océano.